Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto hablar con ustedes. Saludo a toda la mesa. Muchas gracias. ¿Se podría indultar a Cristina Kirchner si es que finalmente es condenada en la causa de habilidad? Bueno, en primer lugar, es importante entender lo que es el indulto. El indulto es una suerte de rémora de la monarquía que aparece en algunas constituciones presidencialistas y que implica una gracia o perdón a favor de un condenado que perdona la pena pero no el delito. Claro. El delito queda absolutamente siempre endilgado contra la persona que la abarca. En segundo lugar, aparece otro tema que tiene que ver con lo que el fiscal Luciani tanto comentó, la cláusula de defensa de la democracia, el artículo 36 que incorpora la reforma del 94, donde encontramos en un primer párrafo los delitos que implican la desestabilización del sistema democrático que merecen la pena de traición a la patria, y hay una ley que expresamente los declara inamnistiables, imprescriptibles e inindultables. Y en otro párrafo aparecen parangonados los delitos que son el producto de un enriquecimiento ilícito, es decir, los delitos de corrupción, que también merecen la pena de traición a la patria, pero no se habla del tema de la imprescriptibilidad. No obstante lo cual, hay una tendencia en la jurisprudencia, primero con un fallo de la Cámara Federal de La Plata, que así lo declaró, y que luego se repitió en la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, que también consideró que eran inindultables. Falta la palabra de la Corte. Ahora bien, tengamos en cuenta que esta ha sido la tendencia, y se citó mucho el caso D'Aleo. El caso D'Aleo fue precisamente un caso de una desaparecida que rechaza el indulto de Menem porque considera que ella no ha cometido delito. ¿Y qué se concluye de eso? Que en realidad un indulto tiene que ser consentido por el beneficiario. Claro. Interesante. Lo cual le traería un problema a Cristina, pues estaría consintiendo que le perdonen la pena y consintiendo que cometió un delito. Además, esto fue anterior a la cláusula de defensa de la democracia, porque fue en el 93. Claro, antes Por de la lo cual, reforma. el cuadro no lo veo favorable a un indulto. Sinceramente, no lo veo de ninguna manera. Daniel, que en este caso, yo no sé con qué magnitud de disparate se tematiza esto dentro del Instituto Patria. La tesis que ellos afirmarían, lo digo en potencial, es que Cristina ignoraba estas maniobras. Singularmente ellos insisten en eso, en que las ignoraba. Me parece raro, primero, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Primero me parece raro porque Cristina no ignora nada, ¿no? Sí. Eso ahora de aparecer inclusive frente al alegato, como defensa cuando hizo el stand-up, que ella no sabía. Es imposible pensar en una organización tan centralizada como fue primero la de los Kirchner y después ella, que no supiese. Creo que esto es una manera, digamos, de ponerla en un plano en que ella no lo sabía, etcétera, etcétera. Yo dudo, sinceramente. Sí. Sí, esto lo agrego yo. El fiscal Luciani se ocupó de eso en su alegato. Por ejemplo, diciendo que de las 51 obras que quedaron inconclusas, 17 no pasaron por el Congreso, o sea, fueron resoluciones que salieron de la Casa Rosada, 34 pasaron por el Congreso pero de forma irregular, y además hubo una infinidad de operaciones comerciales, ¿no?, entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y ella no podía desconocer obviamente que Báez estaba enriqueciendo, ¿no? Exactamente, además después esto sería un delito precedente para el blanqueo a través del alquiler de las habitaciones en los hoteles que estaban siempre vacías, con lo cual es obvio que había negociaciones, e inclusive cometió otro error, o no sé cómo decirlo, cuando ella comenta la reunión de Kirchner con Manieto para unificar Cablevisión y Multicanal, lo cual ella misma dice que no era una cosa que estaba reconocida por la norma, que era prohibida por la norma, con lo cual lo manda al muere al marido. Bueno, ahí hay todo un tema. Hay un cierto, yo no sé si encono o utilización estratégica por conveniencia del difunto, ¿no? De derivar todas las culpas hacia él. Claro, pero digamos que como
no me acuerdo quién lo dijo, no sé si no lo dijiste vos, Miguel o Nico, sí. Es como haber roto la omertá, ¿no? Sí, Daniel, es fuertísimo eso. Daniel, buenos días, acá Natalia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo Quería andás? decir que por lo que sé por una amiga polaca, Niewiki White en polaco quiere decir flor azul, ¿puede ser? Sí, señor. Qué bueno. Tendrías que usarlo porque además de que es muy bonito, es mucho más fácil. Sí, es como esos apellidos, Jaimito Página, Jimmy Page, o Buffalo Bill. No, bueno. Daniel, no es una opinión, es una pregunta, pero ¿podría el indulto, dado el nivel de conflictividad que vive la Argentina y polarización, servir como mecanismo de pacificación? Es una pregunta. Me parece una pregunta muy pertinente porque va en el sentido contrario y te explico por qué. El indulto, al ser una rémora monárquica, cuando el monarca concentraba todo el poder en sus manos, no había ningún problema porque como no había un poder judicial independiente, en cambio, en un sistema democrático es el ejecutivo que pasa totalmente por encima del judicial. Y frente a la población, lejos de proveer a la paz social y al bien común, el bienestar general, todos estos valores citados por Luciani van en el sentido contrario. Yo creo que sería un factor demoledor para la sociedad argentina, en su gran mayoría no admitiría, a mi modo de ver. Y quizá para Cristina Fernández también, porque ¿no? Para ella también, porque volvemos a lo mismo. Claro, el delito. A ella la perdonó la historia y ella no cometió un delito y va a quedar además consintiendo que ella cometió un delito. Sí. Roberto. ¿Qué secuela le puede quedar a una población, doctor, buen día, ¿qué secuela le puede quedar a una población? ¿Cómo le va? ¿Qué secuela le queda a una población después de semejante atropello jurídico? Digamos, ¿cómo se construye, no digo la verdad, o digamos lo que uno cree que puede llegar a ser la verdad, frente a estos antecedentes, entendiendo que hubo otros en la historia argentina o que pudiera haber otros en algunos rincones del mundo, cuando alguien monárquicamente decide indultar? Bueno, los antecedentes, recordemos en el 74, que si bien fue una amnistía general, salieron presos mafiosos de lo peor, un tal Chiappe, que era un francés, que era un tipo que había cometido todo tipo de delitos, y que se coló y se salvó. O sea que los antecedentes son pésimos, claro. Vamos al caso. Sí, Graciela Fernández Mejía me aclara que Menem indultó procesados y condenados. Claro. Sí. Y además... Y que eso no impidió que después se hagan los juicios, ¿no? Una medida que es individual, discúlpame, Miguel, una medida que es individual lo convirtió en una medida general, es decir, encubrió con un indulto una amnistía. Claro. Después Eduardo Duhalde indultó a Gorarán Merlo, ¿no? Claro, también. Sí. Ahora, Daniel, detrás de la estrategia de Cristina de no ser ni amnistiada ni indultada, sino ser declarada inocente, ¿existe algún tipo de estrategia que tenga que ver con sus bienes embargados o con algo que no sepamos o no veamos a simple vista, que un acto de justicia hacia ella? Mirá, yo creo que ella debe temer mucho el decomiso de sus bienes. ¿Y si es indultada no los recupera y si es declarada inocente sí? Claro, por supuesto, se declara inocente, sí. Es decir, yo creo que ella tiene confianza todavía, o por lo menos nos quiere hacer creer, que a través de toda esa argumentación de que va a ser proscripta, de que el lawfare, todo la argumentación más movilización, ¿no? Va a poder hacer frente a semejante carga de prueba que yo pocas veces, salvo con Estracera, he visto un fiscal que ha hecho un trabajo tan extraordinario. Exactamente. Desde lo técnico, dejemos de lado el valor, además, que yo se lo agradezco, de su valentía y de su vigor para comunicar, pero técnicamente es una maravilla lo que ha hecho. Sí, por ejemplo, entre otras cosas, cuando él dice, ¿por qué Cristina sabía? Cristina el hotel, ¿no? Los Sauces que está en su casa, muerto claro. Kirchner, siguió alquilándoselo a otro constructor, a Relats, y también a Lázaro Báez, y ella admitió en ese monólogo rabioso en el Senado que con Lázaro Báez tenía contratos de locación, dijo. ¿Eso ya no sería solo casi una confesión de un delito?
Pero absolutamente, por eso ahí se ve que es muy dudoso que sea abogada. Perdón que vuelva sobre ese tema, ¿no? Sí, sí. Porque denota un desconocimiento de las bases del derecho y que la autoincriminan inclusive, y a todo el peronismo. Quiero entender de que todo el peronismo robó en una parte también. Sí, dijo yo creo que es una estrategia política deliberada esa, ¿no? Como diciendo... Totalmente, ¿no? Y lo mismo del el tema de que no hay pruebas escritas, eso no se sostiene. ¿Por qué digo esto? Todos los grandes delitos, me refiero a narcotráfico, a delitos de deshumanidad o corrupción, el que lo hace no deja firmado. O sea, no hay otra que lo indiciario. Tienen que ser indicios concordantes que se suman a mucha documentación y prueba. Este equipo de fiscales trabajó sobre miles de documentos y pudo trazar esas líneas que si uno lee, además está escrito de manera como para legos, es clarísimo que apunta a la construcción de una asociación ilícita donde la cabeza estaba primero Néstor Kirchner y después ella. Además, la proscripción no sería para 2023 en todo caso, porque el juicio... Eso es otra mentira que también Cafiero... por supuesto que no tiene que haber sentencia firme de la Corte. Imagínate, Natalia, que la Corte no tiene plazos. Pueden ser años. Claro. Para que haya proscripción tiene que haber un candidato. Ayer Eduardo Van der Koy decía que no antes de 2025, por ejemplo. Yo creo lo mismo, puede ser más también. Ahora, Daniel, estamos hablando de una persona que tiene que, como todas en la Argentina, tener igualdad ante la ley. Y estamos medio naturalizando que se esté hablando de un indulto, de si va a estar va a haber una proscripción o no. Evidentemente ella, y además ella denuncia el lawfare y está demostrando todo lo contrario. Ella desde el poder está presionando, e incluso el presidente de la nación habla de la posibilidad de indultarla antes de que sea condenada. Y movilizando, sacando gente a la calle. Pero en ese sentido no olvidemos que tanto el fiscal Luciani como la Corte Suprema, cuando rechazó toda esa sarta de recursos extraordinarios para que se detuviesen los procesos durante su tramitación, lo que dijo es que precisamente un funcionario público no puede estar alegando su calidad de tal para tener un tratamiento diferenciador. Al contrario, tiene que ser ejemplificador. Claro. Tiene que ser la que más cumple con la ley y no violar el principio de igualdad ante la ley. Y hay algo muy cínico en esto, y quería ver tu opinión también con temas de análisis extranjeros y de diplomáticos. Esta semana, un gobierno que pregona la no injerencia en asuntos extranjeros tuvo 2 o 3 actitudes de mínima curiosas. Alberto Fernández le pidió a presidentes del exterior y recibió la respuesta positiva de 3, Arce de Bolivia, AMLO de Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia, se metieron en la Argentina a decir... El que no quiso fue, Boris no quiso en Chile. Y doy fe que estaba negociando algo con Lula da Silva, que es otro capítulo de esto, porque él está muy presionado en Brasil, en su campaña electoral, donde el bolsonarismo, con todo lo controvertido que es, lo está poniendo a jugar y a dar cuenta de la corrupción del PT, del Partido de los Trabajadores, sí. Y ayer él reconoció que hubo corrupción en su gobierno y dijo que no habría corrupción en otro gobierno de él. Por lo tanto, no va a poder opinar sobre Cristina, al menos en público. Sí. Pero después, Daniel, te pregunto, Dani, por un manifiesto así, literalmente, como si fuera el Brumario, el 18 Brumario. Vamos a Napoleón. 20, a la Revolución Francesa. Sí, 20 embajadores, políticos y diplomáticos que están representando al país, hablaron en el exterior y escribieron un documento defendiendo a una expresidenta. ¿Pueden los diplomáticos con las convenciones tener estas actitudes militantes en representación del Estado? Absolutamente no, y está fuera de sus funciones. No es lo que ellos deben ejercer como funciones, el estar defendiendo a una expresidente. Es vergonzoso realmente. Sí. Lo que pasa es que acá se han invertido los roles de algunos embajadores argentinos, del caso, por ejemplo, de Vaca Narvaja en la China, que parece más un embajador chino que un embajador argentino en la China. Y así se repite en otros lugares. O sea, el kirchnerismo va distorsionando toda la razón de ser
y la funciones, lo que corresponde como funciones a cada uno de los funcionarios argentinos. Es lamentable. Muchas gracias, Comparto Daniel. tu preocupación. Yo Gracias. le quiero mandar un gran abrazo a Magdalena, que estoy seguro que nos está escuchando. Seguro, sí. Quiero que pronto se cure y todo el cariño que le tengo de años. Gracias, Daniel. Un abrazo de todos. Otra para ustedes.